Capítulo 1. El poder oculto de la palabra. Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias es una semilla lanzada al terreno fértil de la mente humana. Algunas germinan en confianza, otras florecen en esperanza, y algunas, mal dirigidas, se convierten en espinas que hieren y sofocan. La comunicación no es un acto simple de emitir sonidos, es el arte sagrado de esculpir realidades invisibles. Desde las cavernas donde los primeros hombres trazaban símbolos en piedra hasta las salas iluminadas donde líderes levantaron naciones, la voz ha sido la chispa que enciende la historia. La palabra es fuego, puede iluminar o consumir. Abraham Lincoln no necesitó espadas para abolir cadenas, necesitó discursos que perforaron corazones endurecidos. Thomas Edison no convenció al mundo de su visión con bombillas todavía inexistentes, sino con una oratoria inquebrantable que transformó burlas en inversión, dudas en fe. La humanidad se ha sostenido sobre puentes de palabras antes de construir puentes de acero. Piensa en esto: cada conversación que sostienes, cada gesto acompañado de tu voz, es un campo de batalla invisible. Algunos entran en él desarmados, otros lo hacen con lanzas de arrogancia, pero los sabios se adentran con la espada bien forjada de la claridad. El que domina la comunicación no solo habla, conquista, inspira, persuade, guía. La voz es el oro más valioso que nadie puede robarte, pero sí puede oxidarse si la descuidas. Y sin embargo, vivimos en una era donde las palabras abundan, pero el sentido escasea. Millones de mensajes cruzan el aire como flechas perdidas, pero ¿cuántos llegan al corazón? La sobreabundancia de ruido ha hecho olvidar la sinfonía del silencio, el peso de una frase bien dirigida, el eco inmortal de una idea que arde como estrella. Las redes sociales se han convertido en un océano de gritos, y en medio de ese océano, la voz clara y firme se eleva como un faro que todos buscan. Carnegie lo comprendió en su tiempo: un hombre puede poseer fábricas, tierras, barcos y capitales, pero si no sabe hablar al espíritu de otros, tarde o temprano perderá su trono. Henry Ford, cuando todos le decían que era imposible que el hombre común tuviera un automóvil, no discutió con fórmulas mecánicas solamente, habló a la visión colectiva de un pueblo cansado de caminar kilómetros. Sus palabras, tanto como sus motores, movieron al mundo. No subestimes el poder de abrir la boca. Cada palabra que pronuncias es como el cincel de Miguel Ángel, puede liberar el ángel oculto en el mármol de la mente ajena. O puede dejar cicatrices toscas que desfiguran la obra. ¿Qué eliges? ¿Eres escultor de grandeza o fabricante de ruinas? Recuerda que la voz no empieza en la garganta, empieza en la mente. Lo que crees, piensas y sientes vibra antes en tu interior que en el aire. Un hombre inseguro puede disfrazar su temblor con palabras rebuscadas, pero su tono lo traiciona. Una mujer convencida de su visión puede pronunciar apenas una frase y, aún así, estremecer un auditorio entero. La comunicación verdadera es la alianza entre la idea y la emoción, entre la lógica que convence y la pasión que enciende. Imagina un ejército siguiendo a un general que duda al hablar. Imagina un inventor explicando su creación con voz quebrada por el miedo. Imagina un padre intentando guiar a su hijo con frases vacías, sin alma, sin fe. Ahora contrasta esa imagen con Churchill, cuya voz resonaba en radios durante la guerra, diciendo a un pueblo devastado: jamás nos rendiremos. No era solo un discurso, era un pacto sellado en el aire, un martillo que forjaba unidad. La habilidad de comunicar no es un lujo para unos pocos. Es la herramienta vital de todo aquel que quiera liderar, amar, educar, negociar, crear. No necesitas tribunas ni micrófonos, necesitas intención. Porque tu vida entera es un escenario, y cada día subes a él, en la oficina, en tu hogar, en un café, en una entrevista, en un sueño que decides explicar. Pregúntate: ¿estás improvisando como un actor olvidado en escena, o ensayas tu grandeza en cada palabra? El ser humano que ignora la comunicación vive encadenado a la mediocridad. Se le escapan oportunidades como agua entre las manos, no porque carezca de talento, sino porque carece de voz. ¿Cuántos genios murieron anónimos porque no supieron explicar su descubrimiento? ¿Cuántos corazones se quedaron vacíos porque nunca expresaron el amor que los consumía? ¿Cuántas revoluciones quedaron dormidas porque la chispa del discurso nunca encendió la pólvora? No es exagerado decir que tu destino depende de tu voz.
Tu comunicación es el vehículo de tu pensamiento, y un pensamiento sin vehículo es como una semilla sin suelo, jamás dará fruto. Los grandes líderes del pasado no nacieron con palabras perfectas, las entrenaron como un guerrero entrena la espada. Demóstenes, tartamudo griego, colocaba piedras en su boca y hablaba contra el rugido del mar para fortalecer su dicción. Walt Disney, rechazado más de 300 veces por banqueros incrédulos, no convenció con dibujos únicamente, sino con la insistencia apasionada de su voz que pintaba mundos imposibles. Hoy tú estás frente al mismo dilema. ¿Dejarás que tu voz sea un susurro que el viento olvida o un trueno que sacude generaciones? El poder está en ti, dormido, esperando disciplina. Porque la comunicación no se improvisa, se construye. Se afila. Se pule. Cada conversación es tu ensayo, cada silencio es tu respiración antes del golpe, cada frase es tu oportunidad de cambiar una mente o perderla para siempre. No se trata de hablar más, se trata de hablar mejor. El río no gana fuerza porque grita, sino porque fluye con dirección. Así también tu voz, no necesita volumen, necesita propósito. Pregúntate hoy, con honestidad brutal, ¿qué historia cuentan mis palabras? ¿Qué mundo construyo con mi voz? ¿Qué escucharán de mí cuando ya no esté? La eternidad se escribe en discursos, en cartas, en poemas, en declaraciones. ¿Qué dejarás grabado en el aire del tiempo? La palabra, mi amigo, es tu pasaporte al respeto, a la influencia, a la trascendencia. Pero como todo poder, exige responsabilidad. Siembra con cuidado. Habla con intención. Comunica no solo para ser escuchado, sino para ser recordado. Este es el inicio de tu viaje. Un viaje donde aprenderás que comunicar no es solo transmitir, sino transformar. Y ese viaje comienza ahora, en este instante, con el reconocimiento de que dentro de ti habita una fuerza invisible que, si la despiertas, podrá cambiar tu mundo y el de todos los que te rodean. Capítulo 2. La mente como fundamento de la voz. Antes de pronunciar una sola palabra, antes incluso de abrir los labios o de articular un gesto, la comunicación comienza en el lugar más íntimo y poderoso de tu existencia, tu mente. Lo que piensas de ti mismo, lo que crees del mundo, lo que sostienes como verdad en tus pensamientos más ocultos, es lo que inevitablemente acabará emergiendo en cada palabra, en cada pausa, en cada inflexión de tu voz. No hay discurso que pueda ocultar la inseguridad que anida en el pensamiento, no hay oratoria que pueda engañar eternamente a los oídos atentos si el corazón está vacío de convicción. La mente, esa fábrica incansable de imágenes, juicios y memorias, es el verdadero escenario donde se ensaya la comunicación antes de que ésta se manifieste en el aire. Los grandes comunicadores de la historia no lo fueron por accidente, no nacieron con la perfección en la garganta, sino que aprendieron a gobernar primero su diálogo interior. Si te observas detenidamente, notarás que pasas más tiempo hablando contigo mismo que con cualquier otra persona. Ese murmullo silencioso, esa voz interna que nunca calla, es la que define si tu comunicación externa será firme o débil. Si tu diálogo interior está lleno de dudas, reproches y miedo, tu voz sonará como un cristal quebradizo que nadie tomará en serio. Pero si dentro de ti se repite con fuerza la certeza de tu propósito, si tu mente se alimenta de claridad y determinación, tu voz saldrá como un martillo que golpea con precisión el hierro ardiente de la realidad. Piénsalo bien. ¿Cómo podría Andrew Carnegie convencer a un continente entero de que el acero era el futuro si no estaba convencido primero en la intimidad de sus pensamientos? ¿Cómo podría un joven Walt Disney arrastrar banqueros escépticos a invertir en un mundo que solo existía en su imaginación si no había pintado primero, con absoluta nitidez mental, los castillos y los personajes que luego iluminaron la pantalla? Lo mismo sucede contigo, si no puedes comunicarte con poder hacia adentro, nunca lo harás hacia afuera. La mente es como un campo que produce lo que siembres en él. Si plantas semillas de inseguridad, crecerán argumentos débiles. Si plantas la certeza de que tu voz es digna, florecerá la autoridad en cada palabra. Lincoln, antes de ser presidente, pasó por derrotas políticas humillantes y noches enteras en soledad, pero fue en esas conversaciones con su propia mente donde templó el acero de su carácter. Cuando más tarde habló a una nación dividida, no eran simples frases las que se escuchaban, era la suma de años de lucha interna contra la desesperanza. Aquí radica el principio más profundo.
La comunicación nace en el pensamiento, se moldea en la creencia y se expande en la palabra. No basta con memorizar técnicas de oratoria, no basta con imitar gestos de grandes oradores, porque la verdadera fuerza de la comunicación proviene de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas. Un discurso sin convicción es como un edificio sin cimientos, se derrumba ante el primer soplo de viento. Por eso, quien desea mejorar sus habilidades de comunicación debe comenzar con el cultivo de su mente. Aprende a vigilar tus pensamientos como un centinela vigila las murallas de su ciudad, porque los pensamientos que toleras se convierten en creencias, y las creencias que adoptas se convierten en la voz con la que hablas al mundo. Si tu mente repite constantemente que no eres suficiente, cada frase que pronuncies llevará escondida esa confesión. Si tu mente se alimenta de ejemplos de grandeza, de lecturas poderosas, de historias de quienes se levantaron contra la adversidad, entonces tu voz portará la resonancia de esos gigantes. Edison decía que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia, y esa mentalidad no era un simple pensamiento optimista, era un principio que se filtraba en cada conversación, en cada presentación ante inversionistas, en cada noche donde otros se habrían rendido. Así funciona la mente, es el timón invisible de tu comunicación. Recuerda también que la claridad mental es el preludio de la claridad verbal. Un pensamiento confuso siempre se traduce en palabras confusas, mientras que una mente enfocada en un propósito puede expresar ideas con la sencillez y la fuerza de un río que no se desvía. Henry Ford no convenció al mundo hablando de motores complicados, convenció hablando de libertad de movimiento, de independencia, de la promesa de que cada familia podría llegar más lejos que nunca. Esa claridad de visión no nació de su garganta, nació en su mente y se transmitió intacta en sus palabras. La mente es un laboratorio secreto donde cada palabra futura se ensaya. Y en ese laboratorio tú eres tanto el científico como la cobaya, el creador y la criatura. Si llenas ese espacio de pensamientos de derrota, tus palabras serán experimentos fallidos que nunca encienden nada en los demás. Pero si lo llenas de visión, disciplina y fe, tus palabras se convertirán en antorchas capaces de guiar a otros en la oscuridad. Hoy, si deseas verdaderamente elevar tu comunicación, debes comenzar por disciplinar tu mente. Eso significa nutrirla con conocimiento, ejercitarla con reflexión, protegerla del ruido y el veneno de voces externas que intentan sembrar duda. Porque nadie puede hablar con grandeza si vive repitiendo los eslóganes vacíos de la mediocridad. La comunicación poderosa no se alimenta de frases robadas, se alimenta de pensamientos propios, de convicciones que han sido probadas en el crisol del esfuerzo. Observa a tu alrededor, los que realmente transforman no son los que hablan más fuerte, sino los que han aprendido a pensar más profundo. Sus palabras tienen un peso invisible, un magnetismo que no proviene del volumen, sino de la solidez de las ideas que cargan detrás. Así que grábalo en tu mente. Antes de dominar la voz, domina el pensamiento. Antes de conquistar un escenario, conquista tu diálogo interior. Antes de persuadir a los demás, persuádete a ti mismo de que tus ideas son dignas de ser escuchadas. Porque la mente es el terreno y la voz es la cosecha, y nadie recoge frutos abundantes de un campo abandonado. Capítulo 3. La creencia que sostiene la voz. Cada ser humano que ha cambiado el curso de la historia, cada líder que ha conmovido a multitudes, cada inventor que ha arrastrado al mundo hacia un futuro imposible de imaginar, ha compartido un secreto silencioso que los demás a menudo no ven, una fe inquebrantable en sí mismos y en la visión que encarnaban. Porque no importa qué tan clara sea tu mente ni qué tan fuerte sea tu voz si careces de la creencia interna que sostiene cada palabra. La comunicación no se mide únicamente en la estructura del discurso, ni en la belleza de la dicción, ni en la fuerza del gesto, se mide en la convicción que vibra detrás de todo ello. La creencia es el cimiento invisible sobre el cual se levantan las frases que pueden mover montañas. Piénsalo bien, ¿qué es lo que diferencia a un vendedor que apenas logra despertar interés de aquel que persuade sin esfuerzo? ¿Qué distingue a un líder que habla y es olvidado al instante de aquel cuya voz permanece en la memoria durante generaciones? No son las técnicas, aunque éstas ayudan, no es el carisma superficial, aunque pueda seducir por un momento, es la creencia profunda, sólida, casi indestructible, la que hace que cada palabra se convierta en una extensión del alma. Cuando alguien cree de verdad en lo que dice, el oyente lo percibe en su tono,
en la energía de su mirada, en el peso invisible que acompaña a sus frases. Thomas Edison, frente a decenas de fracasos y burlas públicas, jamás habría conseguido atraer a quienes invirtieron en su visión si hubiera dudado internamente. Cada vez que hablaba de la electricidad y de la luz artificial, lo hacía con la certeza de que aquello no era un sueño ridículo, sino una realidad inevitable. Esa convicción transformaba el escepticismo en curiosidad, y la curiosidad en inversión. Henry Ford, cuando todos los expertos aseguraban que los automóviles eran un lujo reservado para unos pocos ricos, creía con una intensidad feroz en la posibilidad de llevarlos a cada familia. Y esa creencia, repetida una y otra vez en palabras sencillas pero ardientes, arrastró a empleados, inversionistas y al pueblo entero hacia una nueva era. La comunicación es el espejo de tu fe interna. Si no crees en lo que dices, tu voz lo revelará aunque intentes disfrazarla. No importa cuán pulida sea tu oratoria, la falta de creencia es un veneno que se filtra en los silencios, en las pausas, en los gestos inconscientes. Pero cuando crees con todo tu ser, no necesitas adornar demasiado las frases. La fuerza de tu fe se encarga de convertir palabras simples en llamas vivas que encienden a quienes te escuchan. Mira la historia de Abraham Lincoln, un hombre delgado, de voz peculiar, sin una apariencia imponente en lo físico, pero capaz de pronunciar discursos que dividían mares de indiferencia. ¿Por qué? Porque creía con una intensidad inamovible en la dignidad humana y en la necesidad de liberar a los esclavos. Esa creencia lo sostenía incluso cuando era atacado, ridiculizado o enfrentado por su propio pueblo. Sus palabras no eran meros sonidos, eran flechas lanzadas desde un arco tensado por la fe. La creencia es también lo que transforma la comunicación en contagio emocional. Cuando un padre habla a su hijo con convicción en su talento, esa creencia se transmite como herencia invisible. Cuando un profesor cree en la capacidad de sus alumnos más que ellos mismos, sus palabras se convierten en semillas de confianza que germinan años después. Cuando un emprendedor cree en su proyecto incluso después de escuchar 1000 rechazos, sus palabras arrastran finalmente a alguien dispuesto a apostar por él. Sin creencia, la comunicación se convierte en ruido. Con creencia, la comunicación se convierte en fuego. Y aquí surge una verdad que pocos aceptan: creer no siempre significa tener pruebas visibles, creer significa apostar con el alma antes de que los ojos confirmen. Edison no tenía una bombilla encendida el primer día que habló de ella, Ford no tenía coches circulando en cada calle cuando hablaba de su sueño, Disney no tenía parques ni películas terminadas cuando describía mundos de fantasía, pero todos ellos creían con tal fuerza que la falta de pruebas no importaba. La fe en sus palabras se volvió tan tangible que los demás comenzaron a ver aquello que aún no existía. El comunicador verdadero no espera a tener todas las garantías para hablar, habla con la fuerza de su creencia y convierte su voz en el puente hacia lo imposible. Y esa es la diferencia entre quienes esperan y quienes hacen historia: los primeros piden evidencias, los segundos crean evidencias a partir de su fe. Pero no confundas creencia con arrogancia. La arrogancia es gritar una certeza vacía para encubrir inseguridades. La creencia auténtica es la serenidad firme de quien sabe que, aunque el mundo dude, la verdad acabará por imponerse. La arrogancia ahuyenta, la creencia inspira. La arrogancia es una máscara, la creencia es un fuego interior. ¿Cómo se cultiva esa creencia que fortalece la voz? Se cultiva a través de la experiencia, de la disciplina y de la repetición diaria de tus principios. No basta con repetir frases motivadoras frente al espejo, debes vivir de acuerdo con lo que proclamas. Si quieres comunicar con credibilidad, tu vida debe respaldar tus palabras. Nadie confía en un discurso de disciplina pronunciado por alguien dominado por la pereza, nadie respeta palabras de valentía salidas de labios temerosos. La creencia se fortalece cuando tus actos se alinean con tus palabras, cuando tu vida misma se convierte en testimonio. La comunicación poderosa no es solo técnica, es integridad. Y la integridad nace de la creencia firme en lo que representas. Mira al general Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Sus discursos no eran retóricamente perfectos en la forma, pero estaban saturados de convicción. No eran frases decoradas, eran ladrillos de fe colocados uno sobre otro hasta construir un muro de resistencia para un pueblo bombardeado y cansado.
Su creencia en la capacidad de resistir y vencer al enemigo convirtió cada discurso en alimento para millones. Tú, en tu propia vida, quizá no conduzcas naciones, quizá no inventes tecnologías que cambien el planeta, pero si conduces a tu familia, a tu equipo, a tus amigos, a tus clientes, y todos ellos perciben el nivel de tu creencia. Tu voz los fortalece o los debilita, los inspira o los arrastra, los guía o los confunde. Y ese efecto depende únicamente de lo que llevas dentro. Así que escucha bien, si quieres mejorar tu comunicación, comienza fortaleciendo tu creencia en ti mismo y en el valor de tus ideas. Investiga, aprende, experimenta, fracasa y levántate, pero nunca dejes que el escepticismo del mundo robe la fe que alimenta tu voz. Porque la voz sin creencia es como un tambor vacío, hace ruido, pero no conmueve. Y la voz con creencia es como un órgano majestuoso, cada nota hace vibrar el alma. Recuerda que las personas pueden olvidar tus argumentos, pueden olvidar tus gestos, incluso pueden olvidar tus frases exactas, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y la emoción que despiertas proviene, más que de las palabras mismas, de la creencia que las sostiene. La historia se repite una y otra vez. Los que creyeron profundamente en su visión arrastraron al mundo hacia adelante. Los que dudaron, aunque fueran inteligentes, aunque fueran capaces, quedaron relegados a las sombras del olvido. Tu voz será fuerte en la medida en que tu creencia lo sea. Capítulo 4. La claridad como espada del comunicador. La comunicación es como un campo de batalla en el que miles de voces se cruzan, donde cada día millones de frases se arrojan al aire en oficinas, hogares, calles y redes sociales, pero solo unas pocas atraviesan la niebla del ruido y llegan al corazón de las personas. Y la diferencia entre esas voces olvidadas y las que se recuerdan no radica únicamente en la fuerza del volumen ni en la belleza del lenguaje, sino en la claridad con la que se expresan. La claridad es la espada invisible que corta la confusión, es la luz que guía en la oscuridad, es el faro que evita que las embarcaciones de la mente encallen en las rocas de la duda. Cuando un ser humano habla con claridad, se convierte en una fuerza magnética imposible de ignorar. No importa si su vocabulario es sencillo o sofisticado, no importa si se encuentra en una sala con 5 personas o en un estadio con miles, lo que importa es que cada oyente entiende, sin esfuerzo, cuál es la idea central, cuál es la visión, cuál es el llamado. La claridad transforma palabras comunes en mandatos irresistibles y convierte conversaciones ordinarias en momentos que definen destinos. Piensa en Martin Luther King pronunciando "I have a dream". No fue un discurso cargado de tecnicismos legales ni de explicaciones extensas, fue un mensaje cristalino, una visión pintada con palabras que incluso un niño podía comprender. Esa claridad multiplicó su fuerza. Piensa en Steve Jobs, presentando el iPhone por primera vez. No habló de circuitos complejos ni de ingeniería digital, habló de un teléfono, un iPod y un dispositivo de Internet en uno solo. Claridad pura. Por eso, millones entendieron de inmediato que algo extraordinario estaba ocurriendo. La claridad no es un accidente. Se entrena. Se construye. Se exige a uno mismo el esfuerzo de destilar las ideas hasta que se vuelven nítidas, como el agua más pura que ha sido filtrada una y otra vez hasta quedar transparente. El comunicador mediocre acumula palabras como quien acumula objetos inútiles en un cuarto. El comunicador grande elimina lo innecesario, reduce, simplifica, hasta que solo queda lo esencial. Mira cómo se expresaba Henry Ford: quiero construir un coche para las masas, asequible, duradero y simple de conducir. No había adornos. No había confusión. Era un mensaje directo, claro, contundente. Y ese mensaje, repetido hasta el cansancio, se convirtió en una misión que miles de trabajadores podían entender y ejecutar. La claridad no significa pobreza de lenguaje, significa poder. Significa elegir cada palabra como un arquitecto elige cada piedra de un edificio. Significa rechazar la tentación de impresionar con complicaciones innecesarias y, en cambio, comprometerse con el arte difícil de la simplicidad. La claridad es valentía, porque obliga a mostrar la idea desnuda, sin muros detrás de los cuales esconderse. Imagina a un líder frente a su equipo, intentando motivar con frases confusas, con mensajes contradictorios, con un discurso que parece más un laberinto que una guía. Lo único que consigue es frustración, inseguridad,
cansancio. Ahora imagina a otro líder que dice con firmeza: nuestra misión es construir el mejor puente de esta ciudad en el menor tiempo posible, y lo lograremos trabajando como una sola mente, un solo corazón. Esa claridad es como fuego que ilumina, como oxígeno que enciende la energía de los demás. La claridad es también un signo de respeto hacia el oyente. Comunicar con claridad significa valorar el tiempo del otro, significa no esconder las ideas en nubes de palabras, significa entregar la esencia sin exigir al oyente el esfuerzo innecesario de descifrar enigmas. Un comunicador que no se preocupa por la claridad demuestra egoísmo, demuestra que habla más para escucharse a sí mismo que para guiar a otros. Y sin embargo, vivimos en una era donde la confusión es celebrada, donde muchos creen que mientras más complejo suene un discurso, más inteligente parece. No se dan cuenta de que la verdadera grandeza intelectual se manifiesta en la capacidad de traducir lo complejo en sencillo, lo enredado en recto, lo abstracto en concreto. Einstein lo sabía: si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. La claridad no se reduce solo a las palabras, también está en la estructura, en el ritmo, en el tono. Un discurso claro tiene inicio, desarrollo y conclusión. Una conversación clara tiene un propósito visible desde el principio. Una instrucción clara es imposible de malinterpretar. Y todo esto requiere disciplina. Disciplina de pensar antes de hablar, disciplina de ordenar las ideas, disciplina de revisar las frases hasta que queden afiladas como una espada lista para la batalla. Piénsalo. ¿Cuántas oportunidades se han perdido en tu vida por no haber sido claro? ¿Cuántas veces tus ideas no fueron tomadas en serio porque no supiste expresarlas con precisión? ¿Cuántas veces tus sueños quedaron en silencio porque no encontraste la forma de traducirlos en palabras que otros pudieran entender? Cada una de esas oportunidades fue como un barco que se perdió en la niebla. La claridad es el viento que despeja esa niebla. La claridad también es un arma en la persuasión. En una negociación, el que habla con claridad lleva ventaja, porque elimina las dudas, porque marca el camino, porque transmite seguridad. En el amor, el que habla con claridad evita malentendidos y construye confianza. En la enseñanza, el maestro que comunica con claridad logra que sus alumnos aprendan más en una hora que con semanas de confusión. La historia está plagada de ejemplos de cómo la claridad definió victorias o derrotas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los discursos de Churchill eran claros, directos, sin ambigüedades: nunca nos rendiremos. Una frase corta, contundente, que millones entendieron al instante. Esa claridad dio fuerza a una nación. Contrástalo con políticos o líderes que se hunden en discursos llenos de palabras vacías, y entenderás por qué algunos entran en la eternidad y otros desaparecen en la sombra. La claridad no nace de hablar mucho, sino de pensar profundo. Si quieres ser un comunicador claro, primero debes ser un pensador claro. No puedes esperar que tus palabras sean ordenadas si tus pensamientos son un caos. Por eso, el primer paso hacia la claridad es detenerse, reflexionar, escribir, eliminar lo innecesario, pulir lo esencial. Solo entonces podrás abrir la boca y ofrecer frases que atraviesen la mente del otro como una flecha atraviesa el aire. Quien domina la claridad domina la confianza de los demás. Porque la mente humana, en un mundo lleno de ruido y distracciones, busca instintivamente la voz que le dé dirección. El que habla con claridad se convierte en líder, aunque no tenga título; el que habla con claridad inspira, aunque no tenga poder formal; el que habla con claridad deja huellas, aunque no tenga escenario. Recuerda esto: las palabras confusas se olvidan rápido, las palabras claras se repiten durante siglos. Por eso, entrena tu claridad como entrenarías tu fuerza. Escribe tus ideas, ordénalas, elimina lo superfluo. Habla con sencillez, no con superficialidad. Usa ejemplos concretos, metáforas poderosas, imágenes que todos puedan ver. Haz de tu comunicación un espejo limpio donde cualquiera pueda contemplar la idea sin distorsiones. Capítulo 5. La visión que da dirección a la voz. Un hombre puede hablar con claridad, puede tener una voz firme, puede incluso poseer el magnetismo de la confianza, pero si no sabe hacia dónde se dirige, si no tiene una visión que lo guíe, sus palabras sonarán huecas, sin rumbo, como flechas lanzadas al viento sin un blanco al cual dirigirse.
La visión es el mapa invisible que da sentido a la comunicación, es el horizonte que organiza cada frase, es el motor silencioso que convierte las palabras en vehículos hacia un destino compartido. Quien comunica sin visión se pierde en el laberinto de lo inmediato, atrapado en la anécdota del momento, pero quien comunica con visión habla desde el futuro hacia el presente, arrastrando a los demás a caminar hacia algo más grande que ellos mismos. Piensa en los gigantes de la historia. Andrew Carnegie no hablaba de acero como un material cualquiera, hablaba del futuro de las ciudades, de rascacielos que tocarían el cielo, de puentes que unirían continentes, de industrias que cambiarían la forma en que millones vivían. Cuando Henry Ford explicaba sus proyectos, no hablaba de pistones ni de mecánica, hablaba de libertad, de movilidad, de un mundo en el que la gente común tendría el poder de moverse más allá de sus límites. Cuando Walt Disney describía sus ideas, no hablaba de simples dibujos animados, hablaba de un universo donde las familias podrían escapar de la rutina y soñar despiertas, de un lugar donde la imaginación se convertiría en la ley fundamental. Esa capacidad de pintar con palabras lo que aún no existía es la esencia de la visión. La visión no es una ocurrencia momentánea, es una fuerza interior que atraviesa la duda y la burla. Porque todo visionario es al principio ridiculizado. Edison fue tratado como un loco, Ford como un ingenuo, Disney como un soñador infantil. Y, sin embargo, sus voces cargadas de visión se mantuvieron firmes, hasta que un día el mundo comenzó a ver lo que antes solo existía en sus mentes. La comunicación visionaria es como un faro en medio de la tormenta, no importa cuán violento sea el oleaje de la crítica, quienes miran hacia la luz saben hacia dónde avanzar. La visión convierte al comunicador en un arquitecto del futuro. Imagina a un arquitecto que intenta guiar a obreros sin mostrarles un plano. Todo sería caos, cada ladrillo colocado al azar, cada esfuerzo desperdiciado. Así ocurre con quienes hablan sin visión, pueden motivar por un instante, pero no dirigen, no construyen, no dejan huella. En cambio, el comunicador con visión entrega un plano invisible en cada palabra. Sus frases organizan, inspiran, dan dirección, alinean fuerzas dispersas hacia un mismo propósito. El poder de la visión se percibe en todos los niveles de la vida. En el trabajo, un líder con visión logra que su equipo soporte horas de esfuerzo, porque entienden que no trabajan solo por un salario, sino por una misión más grande. En la familia, un padre o una madre con visión logra que sus hijos comprendan que el estudio no es una obligación vacía, sino un puente hacia una vida de oportunidades. En la sociedad, un comunicador con visión logra que pueblos enteros se levanten, porque sienten que forman parte de una causa mayor que sus problemas individuales. El gran secreto es este: la visión convierte el dolor en sacrificio y el sacrificio en propósito. Cuando alguien habla desde la visión, incluso las dificultades se perciben como parte de un camino glorioso. Piensa en John F. Kennedy, cuando dijo que llevarían al hombre a la luna. No prometió facilidad, no prometió comodidad, al contrario, prometió dificultad, sacrificio y riesgo, pero lo envolvió todo en la grandeza de la visión, y esa visión hizo que miles de ingenieros, científicos y ciudadanos creyeran que lo imposible se podía alcanzar. La comunicación sin visión es frágil, porque depende de la emoción del momento, pero la comunicación con visión es indestructible, porque se alimenta del futuro. Incluso cuando el presente parece derrumbarse, la visión sigue en pie como un faro al que todos pueden mirar. Eso explica por qué los discursos visionarios sobreviven a sus autores. Lincoln murió, pero su visión de una nación unida siguió guiando generaciones. Martin Luther King fue asesinado, pero su visión de igualdad sigue encendiendo corazones. Steve Jobs falleció, pero su visión de tecnología que conecta a las personas sigue moldeando nuestro mundo. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿cuál es tu visión? Porque no puedes comunicar con verdadera fuerza si no sabes hacia dónde quieres llevar a otros. La voz sin visión es como un barco sin timón, puede moverse, puede flotar, incluso puede impresionar por su tamaño, pero está condenado a perderse en cualquier tormenta. Tu comunicación será tan poderosa como lo sea tu visión. Muchos creen que la visión es un lujo reservado a los grandes líderes, pero no es así. Cada persona necesita una visión para su vida. ¿Qué quieres construir con tu existencia? ¿Qué mundo quieres dejar atrás cuando ya no estés? ¿Qué huellas quieres que tus palabras dejen en las mentes y en los corazones de quienes te escucharon? Esa visión,
Aunque no aparezca en periódicos ni en monumentos, da sentido a tu comunicación diaria. Incluso una madre que habla a su hijo desde la visión de verlo crecer fuerte y sabio está comunicando con más poder que un político que habla sin rumbo. La visión exige coraje, porque obliga a mirar más allá de lo evidente. Exige disciplina, porque requiere sostener una imagen en la mente incluso cuando todo parece contradecirla. Exige fe, porque a menudo nadie más la verá al principio. Y, sobre todo, exige palabras, porque la visión que no se comunica muere. Un sueño guardado en silencio es como una semilla encerrada en un cofre, tiene potencial, pero nunca dará fruto. Solo cuando alguien se atreve a pronunciarlo, a pintarlo en frases, a compartirlo con otros, esa visión comienza a respirar y a crecer. La historia nos enseña que los visionarios no esperaron a que el futuro llegara, lo pronunciaron antes de que existiera. Edison habló de luz cuando la oscuridad era normal. Ford habló de coches cuando los caballos dominaban los caminos. Disney habló de castillos mágicos cuando la mayoría apenas luchaba por sobrevivir. Esa capacidad de hablar desde el futuro es lo que distingue a los que cambian el mundo de los que solo lo comentan. Pero cuidado, la visión sin acción es una ilusión. Y la acción sin comunicación es un esfuerzo que muere en silencio. Por eso, el comunicador visionario no solo sueña, habla sus sueños de manera que otros puedan creer, comprometerse y actuar. La visión debe ser traducida en imágenes claras, en palabras que enciendan, en frases que construyan. De nada sirve tener un sueño gigantesco si no puedes transmitirlo de forma que otros lo sientan suyo. La visión es contagiosa cuando se comunica con pasión. Y ese contagio es lo que transforma multitudes en movimientos, proyectos en revoluciones, palabras en destinos. Porque las personas no siguen discursos vacíos, siguen visiones que les permiten verse a sí mismas en un lugar más grande, más libre, más pleno. Entonces, si quieres dominar la comunicación, debes cultivar tu visión. Escríbela, repítela, compártela, defiéndela. Haz de tu voz el canal de esa visión, haz que cada conversación apunte a ese horizonte. No importa si hablas con un amigo o con una multitud, si tu visión vibra en tus palabras, estarás sembrando dirección en la mente del otro. Capítulo 6. La disciplina como forja de la voz. La historia nos demuestra una y otra vez que los grandes comunicadores, los hombres y mujeres que cambiaron el curso del destino humano con sus palabras, no alcanzaron esa maestría por accidente, no fue un talento espontáneo que se manifestó de repente como un regalo divino, sino el resultado de una disciplina férrea, de un entrenamiento constante. De una dedicación inquebrantable que convirtió su voz en un instrumento afinado capaz de estremecer almas y mover multitudes. La disciplina es la forja donde la voz se convierte en espada, donde el pensamiento se convierte en flecha, donde el carácter se convierte en autoridad. Sin disciplina, incluso la mente más brillante tropieza en su propia confusión, y la voz más fuerte se convierte en ruido desordenado. Demóstenes, aquel tartamudo griego que soñaba con convertirse en orador, no fue recordado por su defecto, sino por la disciplina brutal con la que se entrenó. Colocaba piedras en su boca y gritaba contra el rugido del mar para fortalecer su dicción, entrenaba su respiración, repetía frases hasta perfeccionarlas, se obligaba a superar lo que parecía imposible. Y gracias a esa disciplina, su voz se convirtió en un instrumento tan poderoso que aún hoy, siglos después, su nombre se asocia con la grandeza de la oratoria. La disciplina es la distancia entre la intención y la transformación. Todos tenemos la intención de comunicarnos mejor. Todos soñamos con ser escuchados, respetados, seguidos, pero pocos están dispuestos a someterse al fuego de la práctica diaria, a la incomodidad de entrenar la voz, a la repetición incesante de ideas hasta que fluyan con claridad. La mayoría se conforma con improvisar, con dejar que las palabras salgan como vengan, como si la comunicación fuera un accidente afortunado. Los grandes, en cambio, comprenden que cada conversación es un ensayo, que cada discurso es una oportunidad de entrenar, que cada silencio es un espacio para ajustar el ritmo. Mira a Winston Churchill, sus discursos parecen improvisados, pero detrás de cada frase había horas de preparación, de estudio, de práctica frente al espejo, de ajustes minuciosos al tono y al ritmo. Esa disciplina era invisible para el público, pero era la razón por la cual,
cuando abría la boca, su voz se convertía en la roca firme en la que una nación entera encontraba apoyo durante la tormenta de la guerra. La disciplina en la comunicación no se reduce a ensayar discursos formales. Es un hábito que impregna cada aspecto de la vida. Significa leer constantemente para ampliar el vocabulario, significa escuchar con atención a otros para entender cómo resuenan las palabras en diferentes contextos, significa escribir a diario para ordenar los pensamientos, significa practicar la claridad en conversaciones sencillas, significa corregirse después de cada error en lugar de ignorarlo. La disciplina es un entrenamiento silencioso que, con el tiempo, se convierte en autoridad visible. Thomas Edison no solo fue disciplinado en sus experimentos técnicos, también lo fue en la forma de comunicar sus ideas. Sabía que debía explicar lo invisible de manera que cualquiera pudiera comprenderlo, y eso exigía práctica constante. No hablaba una sola vez de su visión, la repetía hasta que la incredulidad se transformaba en convicción. Esa disciplina en la repetición y en la consistencia fue lo que finalmente convenció a inversionistas, periodistas y ciudadanos de que la luz eléctrica era más que un sueño. La disciplina es incómoda, porque exige constancia cuando la motivación desaparece. Hablar bien un día es fácil, hablar bien todos los días es disciplina. Preparar un discurso es esfuerzo, vivir como un comunicador constante es disciplina. La diferencia entre un aficionado y un maestro no está en el talento inicial, sino en la voluntad de someterse a la rutina exigente que transforma la habilidad en arte. Muchos esperan resultados rápidos, como si la comunicación poderosa fuera un don repentino. Pero la disciplina enseña que la maestría no llega en semanas, llega después de años de práctica consciente. Walt Disney fue rechazado cientos de veces, pero cada rechazo fue un entrenamiento en su capacidad de explicar, de vender, de pintar su visión una y otra vez hasta que su discurso se volvió irresistible. Su disciplina no estaba solo en dibujar, sino en repetir incansablemente su mensaje con tal pasión y claridad que al final derrumbó todas las puertas cerradas. La disciplina es también lo que sostiene la credibilidad. Porque puedes engañar a una multitud una vez con un discurso emocional, pero solo la disciplina de vivir conforme a lo que dices te da autoridad permanente. El padre que repite consejos que no practica pierde credibilidad. El líder que habla de sacrificio pero vive en comodidad es desenmascarado. La disciplina de alinear las palabras con los actos es lo que hace que cada frase tenga peso. Imagina un guerrero afilando su espada todos los días. Al principio, ese filo puede no ser necesario, pero cuando llega la batalla, cada movimiento certero será el resultado de esa disciplina previa. Así ocurre con la comunicación, la disciplina de entrenar cada día te prepara para los momentos decisivos, esos instantes en los que una sola frase puede cambiar el rumbo de tu vida o de los que te escuchan. Un ascenso laboral, una negociación crítica, una declaración de amor, un discurso público. En todos esos momentos, la diferencia entre éxito y fracaso se define por la disciplina que tuviste en el silencio de la preparación. La disciplina es un acto de humildad. Significa aceptar que no sabes lo suficiente, que puedes mejorar, que siempre hay un nivel más alto que alcanzar. Significa reconocer que tu voz, tu claridad, tu visión, necesitan afilarse constantemente. Los que creen que ya saben hablar bien, que no necesitan ensayar, que no necesitan prepararse, son los que quedan atrapados en la mediocridad. Los grandes, en cambio, son eternos aprendices, disciplinados incluso en la cima de su gloria. Recuerda que la disciplina no te encadena, te libera. Porque cada hora de práctica, cada ejercicio repetido, cada error corregido, te libera del miedo en los momentos cruciales. El comunicador disciplinado no tiembla al hablar, porque sabe que su preparación lo respalda. No improvisa con nervios, improvisa con confianza, porque ha entrenado tanto que incluso su espontaneidad es el resultado de la práctica. Y la disciplina no es solo individual, también es colectiva. Los movimientos sociales más poderosos no se sostuvieron solo en la visión de un líder, sino en la disciplina de repetir mensajes, de mantener la coherencia, de sostener una narrativa. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos no habría tenido impacto sin la disciplina de miles de voces repitiendo pacíficamente las mismas demandas. La disciplina colectiva convierte un mensaje en una ola imparable. Disciplina significa también saber callar cuando es necesario.
Porque no toda comunicación es hablar, a veces la disciplina está en escuchar, en observar, en guardar silencio estratégico, en esperar el momento justo para pronunciar la frase adecuada. El comunicador indisciplinado habla sin cesar, gasta su energía en ruido, el disciplinado administra sus palabras como un general administra sus tropas, enviándolas solo cuando es necesario y con máxima precisión. Capítulo 7. La acción que convierte la voz en realidad. La historia humana es una vasta biblioteca de discursos, un océano infinito de palabras, ideas, promesas y declaraciones, pero solo una pequeña parte de esas palabras dejó huella real en el mundo, y no porque fueran las más bellas ni las más emocionantes, sino porque estuvieron acompañadas de acción. Sin acción, la comunicación es un espejismo, brilla por un instante, impresiona, emociona, pero al final se desvanece como arena arrastrada por el viento. Con acción, la comunicación se convierte en carne, en piedra, en acero, en monumentos que permanecen siglos después de que la voz que los inspiró se haya apagado. La acción es la prueba de la voz. Es el juicio final de la comunicación. Porque cualquiera puede hablar con pasión, cualquiera puede pronunciar frases brillantes, cualquiera puede encender un momento de entusiasmo, pero la pregunta siempre será, ¿qué sucede después? ¿Qué ocurre cuando las luces se apagan, cuando el público se dispersa, cuando el eco de las palabras se disuelve en el aire? Lo que queda es la acción. Lo que diferencia a los grandes de los olvidados es que los grandes actuaron, y al actuar hicieron de sus palabras cimientos, caminos, ciudades, empresas, movimientos, revoluciones. Piensa en Mahatma Gandhi. Su comunicación no se limitó a proclamar discursos, aunque los tenía y eran poderosos. Su comunicación principal fue la acción, la marcha de la sal, la resistencia pacífica, el ejemplo cotidiano de disciplina. Cada gesto, cada silencio, cada paso, era parte de un discurso vivo que millones entendían mejor que cualquier declaración política. Gandhi comprendió que la acción es el lenguaje universal, que no necesita traducción, que no se olvida fácilmente. Piensa en Henry Ford. Sus palabras sobre movilidad y libertad habrían quedado como fantasías si no hubiera construido fábricas, si no hubiera diseñado procesos, si no hubiera puesto sus manos en el acero. Su comunicación era creíble porque se traducía en coches circulando por las calles, en familias transformando su vida gracias a esa visión convertida en acción. Piensa en Walt Disney. Si se hubiera limitado a hablar de imaginación, si se hubiera quedado en los bocetos, nadie lo recordaría. Fue su acción incansable, la construcción de estudios, la creación de cortometrajes, la apertura de parques, lo que convirtió su discurso en realidad palpable. Cada castillo de Disney en el mundo es una prueba de que las palabras respaldadas por acción se convierten en legado eterno. La acción es también lo que separa al líder del charlatán. El charlatán habla bien, promete mucho, emociona, pero nunca cumple, nunca materializa, nunca pone en marcha su voz. El líder, en cambio, incluso con menos palabras, convence porque respalda cada sílaba con hechos. El charlatán pierde autoridad cada vez que habla, el líder la gana. Y todo se define en la acción. La comunicación poderosa no termina en la boca, empieza allí. El verdadero discurso continúa en lo que haces después. Tus gestos, tu coherencia, tu constancia, son extensiones de tus palabras. Si dices que crees en el esfuerzo, demuestra esfuerzo. Si proclamas que amas, demuestra amor. Si hablas de visión, muestra con tus actos que caminas hacia ella. De lo contrario, tus palabras son hojas secas que el viento arrastra sin destino. En la vida cotidiana, esto es igual de cierto. No hace falta estar en un escenario mundial para comprobarlo. Un padre puede decirle 1000 veces a su hijo que estudie, pero si él mismo nunca abre un libro, su comunicación pierde poder. Un jefe puede hablar de puntualidad, pero si llega tarde a cada reunión, su voz se vacía de autoridad. Un amigo puede prometer apoyo, pero si nunca aparece cuando lo necesitas, sus palabras se vuelven ruido. La acción, siempre, es el filtro que decide si la comunicación inspira o decepciona. La acción es también lo que fija la comunicación en la memoria de los demás. Las personas olvidan discursos, olvidan frases, olvidan detalles, pero nunca olvidan lo que hiciste. Pueden olvidar tus palabras de consuelo, pero nunca olvidarán si estuviste allí en su momento de dolor.
Pueden olvidar tu discurso de motivación, pero nunca olvidarán si trabajaste junto a ellos en la dificultad. La acción se graba más hondo que cualquier palabra, porque es comunicación encarnada. Ahora bien, la acción no significa simplemente hacer por hacer. No significa llenar los días de actividad frenética. La acción poderosa es aquella alineada con la visión, con la claridad, con la creencia, con la disciplina. Es acción coherente. Edison no construyó cualquier aparato, construyó miles de prototipos dirigidos a un objetivo claro. Ford no abrió cualquier fábrica, abrió una diseñada para cumplir su visión de movilidad masiva. Disney no produjo cualquier animación, produjo historias que encarnaban su visión de esperanza e imaginación. La acción que nace de la coherencia es la que convierte la comunicación en destino. La falta de acción, en cambio, destruye la credibilidad más rápido que cualquier error al hablar. Puedes equivocarte en una palabra, puedes fallar en un gesto, pero si actúas con coherencia, la gente perdonará y seguirá confiando. Si hablas perfecto pero nunca actúas, tarde o temprano la confianza se desmorona. La voz sin acción es como un edificio sin columnas, puede impresionar por fuera, pero se derrumbará en cuanto alguien intente apoyarse en él. Por eso, los grandes comunicadores siempre fueron hombres y mujeres de acción. No eran teóricos aislados de la vida, eran hacedores. Abraham Lincoln no solo habló de libertad, firmó la Proclamación de Emancipación. Martin Luther King no solo habló de igualdad, marchó, fue arrestado, se expuso al peligro. Nelson Mandela no solo habló de reconciliación, salió de prisión y se sentó a negociar con quienes lo habían encarcelado. La acción era la extensión de su voz. Tu comunicación también necesita esa extensión. No basta con hablar de tus sueños, necesitas moverte hacia ellos. No basta con decir que valoras a las personas, necesitas mostrarlo. No basta con hablar de justicia, necesitas practicarla. Cada día, en cada gesto, en cada decisión, estás confirmando o negando tus palabras. Y el mundo escucha más fuerte tus acciones que tus frases. La acción también tiene un efecto multiplicador. Una palabra puede inspirar a una persona, una acción puede inspirar a miles. Cuando alguien actúa con coherencia, se convierte en ejemplo, y el ejemplo es la forma de comunicación más poderosa que existe. El ejemplo no necesita traducción, no necesita adornos, no necesita discursos. Se ve, se siente, se replica. Un solo acto de coraje puede encender una revolución. Un solo acto de amor puede sanar generaciones. Un solo acto de coherencia puede transformar una comunidad. No olvides esto, las palabras abren puertas, pero la acción las atraviesa. Las palabras encienden antorchas, pero la acción mantiene la llama viva. Las palabras llaman al ejército, pero la acción gana la batalla. La acción, además, te entrena en la humildad, porque te enfrenta con la realidad. Hablar es fácil, actuar revela tus límites, tus errores, tus fracasos. Pero es precisamente en ese contacto con la realidad donde tu comunicación se vuelve auténtica. Nadie confía en quien solo habla de victorias, confiamos en quien habla y actúa incluso en la derrota, en quien demuestra con hechos que su compromiso no depende del éxito inmediato. Capítulo 8. La gratitud como música oculta de la voz. La comunicación no es solo transmitir información ni convencer ni emocionar, en su esencia más profunda, la comunicación es un puente humano, un intercambio de energía, un acto de reconocimiento mutuo. Y ese acto solo alcanza su plenitud cuando está impregnado de gratitud. La gratitud es la música silenciosa que vibra detrás de cada palabra, es el perfume invisible que hace que una frase no solo se escuche, sino que se sienta. Sin gratitud, la comunicación se vuelve fría, mecánica, interesada. Con gratitud, la comunicación se convierte en canto, en luz, en fuerza capaz de trascender el tiempo. Piénsalo bien, ¿qué es lo que realmente recordamos de las grandes figuras que marcaron la historia? No solo recordamos sus visiones o sus acciones, sino también la forma en que reconocían a los demás, la forma en que mostraban gratitud a quienes los acompañaban en sus batallas. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que desgarraba a su nación, dedicaba tiempo a agradecer a sus soldados, a reconocer su sacrificio, a mirar a los ojos a hombres anónimos y decirles que su valor sostenía la unión. Esa gratitud multiplicaba la fuerza de sus palabras,
porque no hablaba desde un pedestal lejano, sino desde un corazón humano que reconocía el esfuerzo de otros. La gratitud en la comunicación no es debilidad, es poder. Porque cuando agradeces, no te rebajas, te elevas. El que agradece demuestra visión, demuestra que entiende que nada grande se logra en soledad, que cada victoria es el resultado de un entramado de manos, mentes y corazones trabajando juntos. La gratitud convierte al líder en humano, y al humano en líder. Mira a Thomas Edison, rodeado de equipos que lo ayudaban a experimentar una y otra vez. Podría haberse atribuido todos los méritos, y en parte lo hizo, porque la historia simplifica, pero quienes lo conocieron sabían que Edison reconocía la importancia de su equipo, que agradecía la paciencia de quienes lo acompañaban en noches interminables de fracaso. Esa gratitud mantenía la lealtad de su gente. Sin gratitud, habría quedado solo, y un hombre solo no enciende un continente. Mira a Walt Disney, detrás de cada dibujo, de cada animación, de cada parque, había cientos de artistas, ingenieros, trabajadores. Y aunque él era la figura visible, su comunicación estaba impregnada de gratitud hacia quienes lo ayudaban a dar vida a sus mundos. Esa gratitud hacía que sus equipos, aun en medio del cansancio, siguieran creyendo en su visión. La gratitud es comunicación pura, porque no necesita adornos, no necesita discursos largos, basta una mirada sincera, un reconocimiento honesto, una palabra dicha desde el corazón. El ser humano tiene un instinto para percibir cuando la gratitud es real y cuando es fingida, y esa autenticidad se convierte en el arma más poderosa de quien sabe agradecer. Pero aquí viene una verdad incómoda: vivimos en una era donde la gratitud se ha vuelto rara. Nos hemos acostumbrado a exigir, a reclamar, a hablar de lo que falta, y hemos olvidado el poder de agradecer lo que ya tenemos. Eso ha contaminado también nuestra comunicación. Palabras que podrían inspirar se convierten en quejas, frases que podrían edificar se transforman en reclamos, discursos que podrían unir se hunden en reproches. La comunicación sin gratitud es como un río contaminado, fluye, pero no da vida. En cambio, la comunicación con gratitud es como un manantial puro, refresca, sana, inspira. Un maestro que agradece a sus alumnos por su esfuerzo comunica con más poder que uno que solo los critica. Un líder que agradece a su equipo construye lealtad mucho más fuerte que aquel que solo exige resultados. Un padre que agradece a su hijo por pequeños gestos construye confianza más duradera que aquel que solo señala errores. La gratitud también transforma al que habla. Porque cuando hablas desde la gratitud, tu voz se suaviza, tu tono cambia, tu cuerpo transmite una energía diferente. La gratitud purifica la comunicación, porque arranca el veneno de la soberbia y de la arrogancia. Una persona arrogante puede tener claridad, puede tener visión, puede tener disciplina, pero su voz está vacía porque solo habla de sí mismo, porque no reconoce la ayuda ni la influencia de nadie más. En cambio, una persona agradecida, aunque no tenga elocuencia perfecta, transmite verdad, transmite humildad, transmite humanidad. Y la humanidad es lo que todos buscamos en las voces que seguimos. Recuerda esto: la gratitud no disminuye tu autoridad, la multiplica. Porque el agradecido no depende de otros, el agradecido reconoce que todo logro se construye con otros. Y esa conciencia le da más poder a sus palabras. En la historia, los momentos de gratitud han cambiado el curso de la humanidad. George Washington, después de la Guerra de Independencia, en lugar de reclamar poder absoluto, agradeció a sus soldados y se retiró del mando, y ese gesto de gratitud y humildad lo convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia. Nelson Mandela, después de salir de prisión, en lugar de llenarse de odio, agradeció a quienes lo habían apoyado y extendió la mano incluso a sus antiguos enemigos. Esa gratitud comunicada en gestos y palabras salvó a Sudáfrica de una guerra civil. La gratitud es también disciplina, porque no siempre surge de manera espontánea. A veces la mente quiere enfocarse en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que no se logró. Pero el comunicador sabio entrena su mente para ver también lo que se ganó, lo que se aprendió, lo que se recibió. Y ese entrenamiento convierte su comunicación en un canal de esperanza en lugar de un canal de quejas. No olvides que la gratitud no se mide por grandes discursos. Se mide por pequeños gestos constantes. Un gracias dicho a tiempo, un reconocimiento frente a los demás, un correo enviado con sinceridad,
un apretón de manos firme, un silencio que reconoce la ayuda del otro. Esos gestos construyen confianza, construyen vínculos, construyen un terreno fértil donde las palabras futuras florecen. El comunicador que olvida la gratitud pronto pierde seguidores. Porque nadie quiere escuchar siempre a alguien que solo exige, que solo habla de sí mismo, que nunca reconoce a nadie más. En cambio, el comunicador agradecido se convierte en imán, porque las personas buscan ser vistas, reconocidas, valoradas. Y la gratitud hace exactamente eso, convierte la comunicación en un espejo donde el otro se siente importante. ¿Quieres que tu comunicación sea recordada? Agradece. ¿Quieres que tu voz inspire más allá del momento? Agradece. ¿Quieres construir autoridad duradera? Agradece. Porque la gratitud no solo edifica al que escucha, también engrandece al que habla. Mira a tu propia vida. ¿A quién debes agradecer que tu voz exista? ¿A tus padres que te enseñaron las primeras palabras? ¿A tus maestros que te mostraron el poder del conocimiento? ¿A tus amigos que te dieron confianza cuando dudabas? ¿A tus enemigos que te obligaron a fortalecerte? La gratitud no se limita a los que te apoyaron, también alcanza a los que te desafiaron, porque gracias a ellos tu comunicación tuvo que crecer, tu carácter tuvo que templarse, tu voz tuvo que afilarse. Cada experiencia, cada persona, cada derrota y cada victoria, merece un lugar en tu gratitud. Y cuando hablas desde esa gratitud, tu voz no solo transmite ideas, transmite historia, transmite profundidad, transmite verdad. Capítulo 9. La adaptabilidad como arte de la comunicación eterna. La historia de la humanidad puede contarse como la historia de aquellos que supieron adaptarse y de aquellos que se negaron a hacerlo. Las civilizaciones que abrazaron el cambio florecieron, y las que se aferraron al pasado se hundieron en el olvido. Lo mismo ocurre con los individuos, el comunicador que se adapta se convierte en eterno, el que se resiste muere en el silencio de la irrelevancia. Porque la comunicación, más que cualquier otra habilidad humana, está sometida a la ley del cambio. Cada generación escucha de manera distinta, cada época tiene su propio lenguaje, cada situación exige un ajuste en el tono, en el ritmo, en el mensaje. Y solo los que saben adaptarse logran mantener viva su voz a través del tiempo. Imagina por un momento a un líder que pronuncia discursos con la misma rigidez con la que se hablaba en el siglo XIX, lleno de frases pomposas y metáforas grandilocuentes, frente a una audiencia del siglo XXI acostumbrada a mensajes directos, visuales y veloces. Aunque sus ideas fueran brillantes, su comunicación sería percibida como anticuada, inservible. Al contrario, piensa en alguien que logra traducir principios eternos a lenguajes modernos, que habla de filosofía con ejemplos de tecnología, que conecta las enseñanzas de los sabios con las experiencias cotidianas de un joven contemporáneo. Ese comunicador se convierte en puente entre épocas, en voz que nunca muere porque se renueva constantemente. La adaptabilidad en la comunicación no significa traicionar tus principios ni cambiar de identidad cada día, significa entender que la forma puede variar sin perder la esencia, que el envoltorio debe ajustarse para que el contenido pueda llegar intacto. Piensa en el agua, siempre es agua, pero adopta la forma del recipiente que la contiene. Así debe ser tu comunicación, fiel a tus principios, pero flexible en la forma de expresarlos. Abraham Lincoln hablaba en plazas abiertas, en una época donde las personas podían escuchar horas de discurso. Hoy, un líder político que hable horas será ignorado. La adaptabilidad exige condensar mensajes, usar medios digitales, aprovechar imágenes. Pero la esencia sigue siendo la misma, tocar el corazón humano. Thomas Edison, cuando buscaba convencer al mundo de la electricidad, no solo hablaba en salones de élite, organizaba demostraciones públicas, encendía calles, mostraba con hechos visibles lo que sus palabras describían. Adaptó su comunicación al escepticismo de la época, comprendió que no bastaba con explicar, debía mostrar. Esa adaptabilidad fue clave en su éxito. Walt Disney, en sus inicios, trabajaba con animaciones mudas. Luego llegó el sonido, y se adaptó. Luego llegó el color, y se adaptó. Luego llegó la televisión, y se adaptó. Su comunicación no se quedó anclada en un solo formato, se expandió a cada medio disponible. Esa capacidad de adaptación multiplicó su legado. El comunicador que no se adapta pierde su audiencia.
El profesor que sigue enseñando como hace 30 años pierde a sus alumnos. El empresario que sigue presentando sus ideas como en el pasado pierde a sus clientes. El padre que se comunica con su hijo adolescente como si todavía fuera un niño pierde el vínculo. La adaptabilidad es la diferencia entre mantener la conexión o perderla para siempre. La adaptabilidad en la comunicación exige humildad, porque implica aceptar que no siempre sabemos cuál es la mejor manera de transmitir un mensaje, que debemos observar, escuchar, aprender de los cambios en la cultura y en la sociedad. Exige curiosidad, porque nos obliga a explorar nuevos lenguajes, nuevas plataformas, nuevas formas de contar. Exige coraje, porque nos desafía a salir de la comodidad de lo conocido y arriesgarnos en lo desconocido. El comunicador adaptable entiende que no habla para sí mismo, habla para los demás. Y los demás cambian. El público cambia. El contexto cambia. Las necesidades cambian. Pretender comunicar siempre de la misma manera es un acto de egoísmo y de ceguera. El gran comunicador, en cambio, observa como un general que estudia el terreno antes de la batalla, analiza a su audiencia, percibe sus ritmos, sus códigos, sus expectativas y ajusta su comunicación sin perder su esencia. Mira a los grandes visionarios del siglo XXI. No solo tienen ideas brillantes, también saben traducirlas en el lenguaje de las redes sociales, de los vídeos cortos, de los gráficos visuales. Entendieron que en una era de velocidad, los mensajes deben ser potentes y claros en pocos segundos. Eso no significa superficialidad, significa adaptabilidad. La adaptabilidad es también emocional. No todas las situaciones requieren la misma intensidad. A veces, comunicar con fuerza es necesario, como un trueno que despierta a los dormidos. Pero otras veces, se necesita suavidad, como la lluvia que calma la tierra. Saber cuándo elevar la voz y cuándo callar, cuándo empujar y cuándo esperar, es un arte que solo se logra con adaptabilidad. La historia nos muestra líderes que fracasaron por no adaptarse. Políticos que siguieron usando discursos rígidos mientras el mundo pedía cercanía. Empresas que siguieron comunicando como en el pasado mientras nuevas generaciones exigían transparencia. Padres que siguieron imponiendo órdenes mientras sus hijos pedían diálogo. Todos ellos fueron devorados por su incapacidad de evolucionar. Pero también nos muestra ejemplos de adaptación triunfante. Piensa en Nelson Mandela, que después de décadas de prisión, al salir, entendió que debía adaptar su comunicación, no hablar desde el resentimiento, sino desde la reconciliación. Esa adaptabilidad salvó a Sudáfrica de la guerra civil. Piensa en Martin Luther King, que adaptaba su tono dependiendo de la audiencia, suave y pastoral en iglesias, firme y retumbante en marchas, poético y visionario en Washington. Esa adaptabilidad multiplicó el alcance de su mensaje. El comunicador adaptable no se aferra a sus palabras, se aferra a su propósito. Y como su propósito es más grande que su ego, se permite cambiar la forma de expresarlo. Esa es la clave, flexibilidad en el cómo, firmeza en el por qué. La adaptabilidad también exige escuchar. Porque no puedes adaptar lo que no conoces. Si no escuchas a tu audiencia, si no entiendes sus miedos, sus lenguajes, sus sueños, terminarás hablando al vacío. Escuchar es el primer acto de adaptabilidad. No se trata de cambiar tu mensaje cada vez que alguien opina, se trata de ajustar el modo en que lo presentas para que pueda ser recibido. El agua que se adapta a la roca no pierde su esencia, pero encuentra el camino para fluir. Así también tu comunicación, no se trata de renunciar a tu mensaje, se trata de encontrar las formas adecuadas de llegar. Pregúntate, ¿cómo hablo con mi hijo adolescente? ¿De la misma manera que cuando tenía 5 años? Si lo haces, perderás la conexión. ¿Cómo hablo con mi equipo de trabajo? ¿De la misma manera que con mis amigos? Si lo haces, perderás la autoridad. ¿Cómo hablo con mis clientes? ¿De la misma manera que con mi familia? Si lo haces, perderás la credibilidad. La adaptabilidad es el arte de calibrar la voz según el contexto, sin perder la esencia. La adaptabilidad también es estratégica. El buen comunicador entiende que cada espacio exige un lenguaje diferente. En una sala de juntas, se habla con datos y resultados. En una manifestación, se habla con símbolos y emociones. En una clase, se habla con paciencia y ejemplos. En una familia,
se habla con ternura y verdad. El que intenta hablar siempre igual fracasa. El que adapta su voz triunfa. Capítulo 10. La resiliencia como fundamento de la voz inquebrantable. Si hay una verdad que la historia nos repite sin cesar es que los grandes comunicadores no se forjaron en salones de comodidad ni en circunstancias favorables, sino en el fuego de la adversidad, en las noches oscuras donde parecía que nadie escuchaba, en las derrotas que amenazaban con romper su espíritu. La resiliencia es esa capacidad de mantener viva la voz incluso cuando todo alrededor parece exigir silencio. Es la fuerza de pronunciar palabras de esperanza en medio de la desesperación, de mantener un discurso firme cuando la crítica te rodea, de sostener tu mensaje cuando la realidad parece contradecirlo. Sin resiliencia, ninguna claridad, ninguna visión, ninguna disciplina ni ninguna acción tienen sentido, porque la comunicación verdadera exige resistencia frente al fracaso, frente al dolor, frente a la incomprensión. La resiliencia en la comunicación no significa hablar siempre con alegría superficial ni disfrazar las dificultades con frases vacías, significa tener la valentía de enfrentar la tormenta, reconocerla, nombrarla, pero al mismo tiempo seguir comunicando una dirección, una luz, una posibilidad. Un líder que solo sabe hablar cuando todo va bien no es un líder, es un actor. El verdadero comunicador se revela en los momentos en que todo parece derrumbarse, porque ahí es donde su voz se convierte en sostén para otros. Mira a Abraham Lincoln. Antes de convertirse en presidente, fue derrotado en múltiples elecciones, fracasó en negocios, perdió a seres queridos, sufrió depresiones profundas. Cualquiera habría guardado silencio, se habría retirado del escenario público, pero Lincoln siguió hablando, siguió defendiendo sus ideales, siguió creyendo que su voz podía aportar algo más grande que su dolor. Y esa resiliencia lo convirtió en uno de los comunicadores más influyentes de todos los tiempos, capaz de unir una nación desgarrada. Mira a Thomas Edison. Falló miles de veces antes de perfeccionar la bombilla. Miles de intentos fracasados, miles de burlas, miles de oportunidades para callar. Pero cada vez que fallaba, Edison comunicaba resiliencia, no con discursos adornados, sino con frases firmes como, no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Esa comunicación de resiliencia inspiraba a su equipo a no rendirse, a seguir intentando, a creer que cada fracaso los acercaba más al éxito. Mira a Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. 27 años donde su voz estaba limitada, donde el silencio parecía impuesto por la fuerza. Pero incluso allí comunicaba resiliencia. Sus cartas, sus gestos, su sola capacidad de resistir sin rendirse eran un discurso silencioso que atravesaba los muros de la cárcel y mantenía viva la esperanza de millones. Cuando salió, no solo pronunció discursos de reconciliación, su vida entera era ya un discurso de resiliencia encarnada. La resiliencia convierte la comunicación en algo indestructible. Porque cualquiera puede repetir frases aprendidas, pero solo el que ha resistido puede hablar con autoridad real. Las palabras de alguien que nunca ha enfrentado dolor suenan huecas en medio de la tragedia. En cambio, las palabras de alguien que resistió, que cayó y se levantó, que fue golpeado y siguió de pie, tienen un peso que ninguna técnica puede imitar. La resiliencia también es un acto de coherencia. Porque si dices que crees en la esperanza, pero te callas cuando llega la dificultad, tu voz pierde credibilidad. Si proclamas valentía, pero desapareces cuando aparece el miedo, tu comunicación se derrumba. Solo la resiliencia da coherencia a las palabras. Solo la resiliencia demuestra que lo que dices no es teoría, sino convicción probada en el crisol del dolor. El comunicador resiliente entiende que la comunicación no es un evento, es un proceso. Que habrá momentos de silencio, de burla, de rechazo, de indiferencia. Que no todos los discursos serán aplaudidos, que no todas las ideas serán aceptadas de inmediato. Y sin embargo, sigue hablando, sigue escribiendo, sigue defendiendo su visión. Esa constancia en medio de la resistencia es lo que al final doblega la incredulidad. La resiliencia no significa negar el dolor, significa trascenderlo. Significa usarlo como combustible para dar más fuerza a la voz. Los grandes comunicadores no esconden sus heridas, las convierten en relatos que inspiran. Martin Luther King hablaba no solo desde la teología y la justicia,
Hablaba desde el dolor de un pueblo que había sufrido discriminación por siglos. Su resiliencia personal y colectiva daba fuerza a cada palabra. La resiliencia es también paciencia. Porque el comunicador impaciente abandona cuando no ve resultados rápidos. Pero la comunicación transformadora rara vez es instantánea. A veces toma años, décadas, incluso siglos, para que una idea germine. Los filósofos de la antigüedad escribieron palabras que fueron ignoradas en su tiempo, pero que hoy siguen inspirando. Esa es la resiliencia más radical, hablar sabiendo que quizá nunca verás los frutos, pero confiando en que algún día alguien recogerá tu semilla. La resiliencia convierte cada caída en un capítulo de autoridad. Porque quien nunca cayó no puede enseñar a levantarse. El comunicador que acepta sus fracasos, que los comparte, que los transforma en lecciones, conecta con los demás en un nivel más profundo que aquel que pretende mostrar solo éxitos. El público no busca perfección, busca verdad, y la verdad se encuentra en la resiliencia. Piensa en tus propios momentos de derrota. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Callaste, te retiraste, dejaste que tu voz muriera? ¿O te levantaste, hablaste, compartiste lo que aprendiste, mostraste que aún con cicatrices tu voz sigue viva? Esa es la prueba de la resiliencia, no que nunca caigas, sino que nunca te quedes callado después de caer. La resiliencia también es necesaria porque la comunicación siempre enfrentará oposición. No importa qué digas, siempre habrá alguien que critique, que dude, que ataque. El comunicador sin resiliencia se quiebra ante la primera crítica. El comunicador resiliente escucha, aprende si hay algo que mejorar, pero no se rinde. Entiende que la crítica es parte del camino, que cada voz fuerte atrae oposición, y que precisamente esa oposición es señal de que está generando impacto. En el terreno personal, la resiliencia en la comunicación significa seguir dialogando incluso cuando hay conflictos. Muchas relaciones se rompen porque alguien decide callar en lugar de resistir y seguir comunicando. La resiliencia exige hablar incluso en la incomodidad, mantener abierta la puerta incluso en medio de la tensión, no rendirse al silencio destructivo. La resiliencia es el sello de los inmortales. Porque cuando mires la historia, notarás que lo que admiramos de Lincoln, de Mandela, de King, de Churchill, de Edison, de Ford, de Disney, no es que nunca fallaron, sino que nunca se rindieron. Su comunicación tenía poder porque estaba sostenida por una resiliencia feroz. Cada palabra que pronunciaban era creíble porque detrás había una historia de resistencia. La resiliencia convierte al comunicador en roca en medio de la tormenta. Otros se quiebran, él permanece. Otros callan, él sigue hablando. Otros se rinden, él sigue insistiendo. Y esa persistencia, con el tiempo, abre caminos que parecían imposibles. Capítulo 11. El aprendizaje como fuente inagotable de la voz. Si hay una ley silenciosa que rige el destino de todo comunicador, es esta: la voz que deja de aprender comienza a morir. La comunicación no es un arte estático, no es una fórmula que se memoriza una vez y sirve para siempre. La comunicación es un río vivo que necesita alimentarse constantemente de nuevas aguas para no convertirse en un pantano estancado. El aprendizaje es esa fuente que mantiene fresca la voz, que renueva el pensamiento, que da profundidad al mensaje. Un comunicador que no aprende es como un músico que repite la misma melodía sin variar nunca. Al principio puede sonar atractivo, pero con el tiempo cansa, pierde fuerza, se apaga. El aprendizaje no se limita a acumular información, el aprendizaje verdadero es la capacidad de transformar cada experiencia en sabiduría, de absorber cada derrota como lección, de mirar cada conversación como una oportunidad de crecer. El comunicador que aprende no camina como dueño de la verdad, camina como explorador de la verdad. Su voz no pretende imponer, pretende iluminar, no se cierra en dogmas, se abre en descubrimientos. Mira a Abraham Lincoln, un hombre de orígenes humildes, sin acceso a grandes bibliotecas ni universidades prestigiosas, pero con una voracidad insaciable por aprender. Leía a la luz de una vela después de jornadas agotadoras, estudiaba leyes por su cuenta, analizaba discursos de otros para mejorar su estilo. Ese aprendizaje constante convirtió a un joven pobre en uno de los oradores más grandes de la historia. Su voz no fue regalo, fue conquista. Mira a Thomas Edison, cada fracaso era una clase, cada error era un laboratorio de aprendizaje.
Donde otros veían derrota, él veía información. No he fracasado, he descubierto 10.000 formas que no funcionan, decía. Esa mentalidad de aprendiz eterno fue la que le permitió seguir comunicando esperanza a su equipo aun cuando los resultados tardaban en llegar. Mira a Walt Disney, empezó dibujando caricaturas simples, fue rechazado una y otra vez, pero aprendió de cada fracaso. Aprendió a mejorar sus animaciones, aprendió a negociar, aprendió a contar historias, aprendió a soñar en grande sin olvidar los detalles. Ese aprendizaje continuo lo convirtió en un comunicador universal, capaz de hablar con la misma fuerza a un niño que a un empresario, a través de la magia del cine. La voz que no aprende se endurece, se convierte en discurso repetido, en cliché vacío. Y nada mata más rápido la autoridad de un comunicador que la sensación de que siempre dice lo mismo, que nunca evoluciona, que su mensaje se quedó atrapado en el pasado. El aprendizaje es el antídoto contra esa muerte lenta. Cada libro leído, cada conversación profunda, cada error reflexionado, añade una nueva capa de fuerza a la voz. El aprendizaje no solo enriquece el contenido, también transforma el carácter. Porque cuando aprendes, reconoces tu propia ignorancia, y esa humildad se transmite en tu voz. Nadie confía en un comunicador que parece creerse infalible, confiamos en quien reconoce que sigue aprendiendo, que su camino no ha terminado, que aún busca. Esa humildad es lo que abre corazones, porque el oyente percibe que no se le habla desde la soberbia, sino desde la autenticidad de quien también está en camino. El aprendizaje continuo es también lo que permite adaptarse a nuevas generaciones. Los códigos cambian, los lenguajes cambian, las plataformas cambian, pero el comunicador que aprende siempre encuentra nuevas formas de conectar. El que deja de aprender se queda atrás, el que sigue aprendiendo siempre está vigente. Piensa en líderes que se quedaron atrapados en su época, repitiendo discursos que alguna vez inspiraron, pero que después sonaban desfasados. Fueron gigantes que se negaron a aprender, y su voz terminó apagándose. En cambio, mira a figuras que evolucionaron, que ajustaron su comunicación, que se abrieron a nuevas ideas, esos son los que permanecen. El aprendizaje es también valentía. Porque aprender implica aceptar que no lo sabes todo, que puedes estar equivocado, que hay verdades que desafían tus convicciones. El comunicador que se niega a aprender se convierte en prisionero de su propia voz, incapaz de crecer. El que abraza el aprendizaje, en cambio, se convierte en un explorador libre, siempre renovado, siempre sorprendente. El aprendizaje convierte cada derrota en un triunfo futuro. Porque cuando fallas y aprendes, tu voz gana autoridad. Cuando fracasas y reflexionas, tu voz gana profundidad. Cuando pierdes y transformas esa pérdida en lección, tu voz gana respeto. El público no busca voces perfectas, busca voces auténticas que han pasado por el fuego y han aprendido algo de él. El aprendizaje es también colectivo. No se trata solo de leer libros o estudiar técnicas, se trata de aprender de las personas que te rodean. Aprender del silencio de los sabios, del entusiasmo de los jóvenes, del dolor de los que sufren, del ejemplo de los que actúan. Cada ser humano es un libro abierto que puedes leer si sabes escuchar. Y cada vez que aprendes de alguien más, tu comunicación se enriquece, porque ya no hablas solo desde ti, hablas desde una red de experiencias humanas. La comunicación más poderosa es aquella que se alimenta de múltiples fuentes. El comunicador que solo habla de sí mismo pronto se vuelve monótono. El comunicador que aprende de todos transmite un coro de voces, una riqueza de perspectivas, una profundidad que cautiva. El aprendizaje también exige disciplina. No basta con acumular información, hay que digerirla, reflexionarla, integrarla. El que solo repite frases que leyó en un libro no comunica aprendizaje, comunica imitación. El que toma esa frase, la reflexiona, la conecta con su experiencia, la vive, y luego la transmite, ese comunica aprendizaje verdadero. La resiliencia y el aprendizaje están íntimamente ligados. Porque cada vez que resistes una prueba, aprendes algo nuevo. Cada vez que sobrevives a una crisis, tu voz se vuelve más sabia. Y esa sabiduría solo se obtiene en el campo de batalla de la vida, no en los libros solamente. Capítulo 12. La voz que trasciende el tiempo.
Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que comprende que la comunicación no es un accesorio, no es un simple recurso para obtener lo que quiere, no es un ornamento con el que se adorna el pensamiento. La comunicación es el latido mismo de la existencia compartida. Es el puente invisible que une tu mundo interior con el universo de los demás. Es la huella que dejas en la memoria de quienes te escuchan, la forma en que tu espíritu se expande más allá de tu cuerpo, la prueba de que tu paso por la tierra no fue silencio, sino melodía. Y ese momento, cuando lo entiendes, cambia tu vida para siempre, porque comprendes que cada palabra, cada gesto, cada silencio, es un acto de construcción o de destrucción, de elevación o de caída, de vida o de muerte. La voz que trasciende no es la que más grita, no es la que más adorna, no es la que más impresiona en un instante. La voz que trasciende es la que nace de la mente disciplinada, del corazón agradecido, del espíritu resiliente, de la visión clara, de la fe inquebrantable y del aprendizaje constante. Es la voz que se adapta sin perder su esencia, que actúa sin traicionarse, que resiste sin quebrarse. Esa voz es la que se convierte en eco eterno, la que atraviesa generaciones, la que inspira a los hijos de tus hijos mucho después de que tus labios hayan guardado silencio. Mira hacia atrás y observa la historia. Lincoln, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Churchill, Edison, Ford, Disney. Ninguno de ellos fue recordado solo por lo que hizo técnicamente, sino por la voz que dio forma a sus obras. Porque una máquina puede construir, pero solo la voz inspira a otros a construir contigo. Una técnica puede resolver un problema, pero solo la voz despierta un movimiento. Una acción puede cambiar un instante, pero solo la voz lo convierte en un legado que arde en la memoria colectiva. Tu voz no necesita escenarios gigantes ni cámaras apuntándote para trascender. Tu escenario es tu vida. Cada conversación con tu familia, cada reunión con tu equipo, cada palabra que pronuncias a un extraño, son oportunidades de sembrar eternidad. Puede que no lo notes, pero a veces una frase tuya puede cambiar el rumbo de una vida. Una palabra de aliento puede evitar que alguien se rinda. Una corrección dicha con amor puede salvar un destino. Una historia contada con pasión puede encender una vocación que parecía dormida. La trascendencia de tu voz no se mide en números, se mide en impacto humano. La voz que trasciende es coherente. No habla una cosa y hace otra. No proclama ideales en público y vive egoísmo en privado. Su fuerza está en la integridad. Esa integridad no significa perfección, significa coherencia. Significa que si caes, te levantas, si fallas, aprendes, si prometes, cumples, si dices que amas, lo demuestras. El mundo ya ha escuchado demasiadas voces huecas. Lo que busca es una voz que se sostenga en la verdad de los hechos. La voz que trasciende también es valiente. Porque comunicar con autenticidad en un mundo lleno de máscaras exige coraje. Exige atreverse a decir la verdad aunque incomode, atreverse a defender la justicia aunque incomode, atreverse a proclamar esperanza cuando todos proclaman miedo. Esa valentía convierte la voz en fuego que otros siguen incluso en la oscuridad. Y la voz que trasciende es humilde. Porque sabe que no es dueña absoluta de la verdad, sino un canal por el que fluye algo más grande. Sabe que lo que comunica no es solo suyo, es el resultado de aprendizajes, de experiencias, de influencias, de heridas, de encuentros. Esa humildad da peso a las palabras, porque el oyente percibe que no escucha a un ego, escucha a un ser humano real. La trascendencia no se alcanza en un día. Es el fruto de toda una vida. Una vida de disciplina, de aprendizaje, de acción, de gratitud, de adaptación, de resiliencia. Una vida de palabras que se convierten en hechos y de hechos que se convierten en legado. Cuando tu vida entera se convierte en un discurso coherente, entonces tu voz ya no muere, porque se graba en la memoria de quienes tocaste. Algún día, todos dejaremos de hablar. Algún día, el aire ya no llevará nuestras palabras. Pero la pregunta es, ¿qué quedará cuando tu voz calle? ¿Quedará silencio, o quedará un eco que siga inspirando? Esa es la verdadera medida de la comunicación, no lo que logras en el momento, sino lo que permanece cuando ya no estás. Imagina tu voz como una antorcha. Puedes usarla para iluminar solo tu camino durante un instante, o puedes usarla para encender otras antorchas que seguirán iluminando mucho después de que la tuya se apague.
Esa es la trascendencia, comunicar no solo para ti, sino para que otros continúen comunicando después de ti. La voz que trasciende no busca aplausos, busca impacto. No busca fama, busca legado. No busca ser escuchada por todos, busca ser recordada por quienes realmente importan. Y la paradoja es que cuando hablas con esa autenticidad, con esa integridad, con esa visión, al final eres escuchado por más de lo que imaginaste. La voz que trasciende es generosa. Porque no se guarda nada, se entrega. No habla para sí misma, habla para los demás. No es un grito de vanidad, es un acto de servicio. Y ese servicio, ese dar sin reservas, es lo que convierte las palabras en semillas eternas. En un mundo saturado de ruido, de mensajes vacíos, de discursos que desaparecen en segundos, tú puedes elegir ser diferente. Puedes elegir que tu voz no sea parte del ruido, sino parte de la sinfonía eterna. Puedes elegir que tu comunicación no se consuma en la inmediatez, sino que construya eternidad. Y para eso, necesitas recordar que cada vez que hablas, estás construyendo o destruyendo, estás encendiendo o apagando, estás acercando a otros a su grandeza o alejándolos de ella. Cada palabra importa. Cada silencio importa. Cada gesto importa. No hay neutralidad en la comunicación, siempre dejas una huella. La pregunta final no es si puedes comunicar, porque todos lo hacemos. La pregunta es, ¿qué comunicas con tu vida? ¿Comunicas esperanza o desesperanza? ¿Comunicas amor o indiferencia? ¿Comunicas visión o vacío? ¿Comunicas verdad o mentira? La respuesta a esas preguntas definirá si tu voz trasciende o se pierde. Así que hoy, mientras tu voz aún tiene aliento, decide. Decide que no hablarás más desde la improvisación descuidada, sino desde la claridad. Decide que no hablarás más desde la duda, sino desde la creencia. Decide que no hablarás más desde la comodidad, sino desde la disciplina. Decide que no hablarás más desde la inercia, sino desde la acción. Decide que no hablarás más desde el egoísmo, sino desde la gratitud. Decide que no hablarás más desde la rigidez, sino desde la adaptabilidad. Decide que no hablarás más desde la debilidad, sino desde la resiliencia. Decide que no hablarás más desde la soberbia de creer que ya lo sabes todo, sino desde el aprendizaje eterno. Haz de tu voz un legado. Haz de tu comunicación un puente. Haz de tus palabras semillas que sigan germinando cuando ya no estés. Porque la vida es breve, pero la voz trascendente es eterna. Y recuerda, dame unos minutos y mejoraré tus habilidades de comunicación, dame tu disciplina, tu gratitud, tu resiliencia y tu visión, y juntos haremos de tu voz una llama que nunca se apague.